Esto empieza así. Pregunto, ¿quién se robó las ganas de alimentarnos bien? ¿Quién se robó el tiempo que necesitamos, además de las ganas, para alimentarnos bien? ¿Quién es el ladrón que nos roba el hambre y las ganas de comer y nos devuelve un paquete vacío, sin tiempo, sin ganas, sin alma, sin nada? Aunque digan que es comida. Pero ¿sabes qué? No vamos a hablar de ese ladrón ni de cómo trabaja, porque nosotros nos ocupamos de otras cosas. Esto es Somos Agua que Habla, televisión dedicada a la naturaleza. Es agua periferia, agua lo del centro, la naturaleza en solo un lento libreto guionado. 4 estaciones al año, otoño, primavera, invierno, verano. En todos lados hay agua, lo raro es que a la vez sea tan escasa. Llega o no llega a tu terraza, cae en tu cabeza, llega a la canilla de tu casa. Cada gota que nos trae el río brota para mantenernos vivos. Anota y canta conmigo que de un mundo sin agua yo no quiero ser testigo. De un mundo sin agua yo no quiero ser testigo. Llega o no llega a cada terraza, llega a tu cabeza. Llega o no llega a la canilla de tu casa. ¿Cuál es la sustancia de este sentimiento? Motor de la conciencia, vida y alimento. Agua que habla, por eso te digo somos agua. En este encuentro nos dedicamos a ver qué hace la gente que trabaja en y por la naturaleza. Así que estuvimos en una huerta orgánica, también nos enteramos cuáles son las plantas medicinales de los montes nativos. Para empezar con el bloque 1 de Somos Agua que Habla, Fernando nos cuenta y averigua sobre la forma de trabajo de la huerta orgánica del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA. Contanos un poco a dónde es que nos encontramos en este momento. Bueno, en este momento, como pueden ver, que estamos rodeados de polietileno, es un invernadero que está ubicado dentro del módulo agroecológico de la estación experimental, como vos dijiste, del Valle Inferior de Viedma, ¿no es cierto? Para ubicarnos, estamos en el paralelo 40 Sur, por eso estamos abrigados. Bien, y la producción que se genera acá, bueno, vemos que hay acelgas de distintos tipos, zanahorias, remolacha. ¿Querés contarnos un poco? Claro, bueno, estamos, como te dije, en el norte de la Patagonia, hace frío en el invierno, y bueno, la alternativa de obtener producción en esta región y en estas condiciones es en un invernadero. Hay zanahoria, remolacha, distintas variedades de acelga, lechuga, rúcula, achicoria, haba, y bueno, un poco también para compararlo, ya para hacer un poco más de trabajo científico, tenemos lo mismo afuera en distintas condiciones de protección. Pero bueno, ya en el invernadero ya tenemos 3 cosechas, por ejemplo, de las variedades de acelga, mientras que afuera todavía no pudimos cosechar nada. Bien, y acá adentro, entonces, ¿tiene un cuidado más profundo el suelo? Tenemos, en este módulo se trabaja bajo 2 formas diferentes. Una es utilizando el método tradicional, que es con riego gravitacional, y otro es con riego por goteo, que es, por eso podemos hacer esta metodología, que es la de preparación de bancales profundos. A modo de ejemplo, estas acelgas, por ejemplo, ya llevamos casi 8 kilos cosechados por metro cuadrado y podemos llegar casi a los 22, 24 kilos por metro cuadrado durante casi todo el año, ¿no? Y esto es un método que se puede utilizar en lugares reducidos o se puede hacer más amplio. En realidad esto yo les lo explico como un sistema modular. Cuando uno quiere empezar a producir en forma libre de agroquímicos, lo ideal por ahí es empezar
con 2 plantas de tomate cherry en el fondo de la casa. Y uno ve la respuesta que le dan esas plantas, esos tomatitos que son más ricos, más dulces, y de a poco se va enamorando de ese tipo de cultivo, y al año siguiente quiere poner un pimiento y después unas plantitas de frutilla, pero es paso a paso. Esto no se puede, desde mi experiencia, ¿no?, arrancar desde el gran cultivo. Esto es de a poco. O sea que esto podría servir, trabajando así de a poco, para alimentar una familia tranquilamente. Sí, esto ya te estoy diciendo, lo que cosechamos, y tranquilamente esto podría ser para autoabastecimiento, y lo ideal sería que haya varios de estos emprendimientos que después puedan canalizar el excedente en una feria, en canastas entre los interesados. Y el tema de las plagas, ¿hay más plagas acá adentro por ahí porque es un clima más húmedo que afuera? En general, como estamos rodeados de un ambiente sano, no tenemos muchas plagas. Lo que sí es importante tener en cuenta como una condición clave es rotar familias dentro de las hortalizas. A modo de ejemplo, son de la misma familia el tomate, la papa, la berenjena, el pimiento, que por pertenecer a la misma familia también son sensibles a determinadas, sobre todo hongos, y también algunos insectos. Entonces, el bancal donde hicimos alguna de estas especies, al año siguiente hay que rotarlo, no solo para que aprovechen los otros nutrientes, sino también para evitar que se empiecen a manifestar estas enfermedades sensibles a esta familia. ¿Cuáles son los beneficios que tiene estos alimentos y producir con este método antes que con el tradicional? Bueno, fundamentalmente asegurarnos, si lo estamos haciendo nosotros, nos estamos asegurando que lo que llevamos a la mesa, que lo que consumimos nosotros, nuestros hijos, está libre de agroquímicos. No estamos ingresando al cuerpo sustancias que el cuerpo no reconoce. Por un lado es la salud nuestra, y por otro lado contribuir también a la salud del ambiente, del entorno. Cuando uno llega acá, están las abejas, están los pájaros, es un ambiente con vida, a diferencia por ahí del tradicional, en donde el uso de agroquímicos, ya sea en forma bien a través de pautas que exige, digamos, las buenas prácticas agrícolas, o a veces con abuso, pero que ya no vemos, por ejemplo, sapos en las chacras. Y bueno, porque el sapo es un animal muy sensible a los agroquímicos, y bueno, yo me acuerdo cuando yo era chica había sapos, ahora ya no hay más. ¿Y algún consejo por ahí nos hablabas de empezar con una planta de cherry? ¿Algún consejo más para que podamos producir en casa? Primero, bueno, tener las ganas de poder llevar a la mesa algo que hicimos nosotros. Esta forma yo la asimilo a algo artesanal, es algo que hacemos con nuestras manos, con nuestro día a día, con ese amor, que las regamos, que les miramos, si tiene pulgón, si no tiene pulgón, que compartimos en familia, con los chicos, que tiene flor, que dentro de 20 días, 30 días vamos a tener fruto. Es una cosa que va mucho más allá de consumir alimentos libres de agroquímicos, es compartir. Gracias, Fernando, y gracias, Brunilda, también por las zanahorias. Acá todo el equipo del programa está súper contento con tu regalo. Después de esto nos vamos a la primera tanda de Somos Agua que Habla, televisión dedicada a la naturaleza. ¿Cuál es la sustancia de este sentimiento? Motor de la conciencia, vida y alimento. Agua que habla, por eso te digo somos agua. ¿Qué plantas medicinales hay en los montes? ¿Qué es un monte? Me pregunto yo, de paso. Por ahí esa pregunta se responda con el siguiente informe. El monte nuestro, el patagónico,
justo está en una zona de transición entre lo que es el Espinal, que es otra provincia, y el monte, y por ende tiene algunas caracteres comunes. Yo siempre digo que al monte nuestro le han hecho bullying, porque todo es importante menos el monte, y siempre se habla de limpiar el monte como que si lo que hubiera era basura. Entonces creo que hay una desconcientización terrible que se basa fundamentalmente en la falta de información. Por eso creo que es importantísimo estos proyectos y poner en valor las plantas que nosotros tenemos, para que la gente entonces sí se apropie de lo suyo, ¿no? De lo que tiene alrededor. Tenemos la cultura de esos campos que parecen canchas de golf. Todo tiene que ser como una cancha de golf, limpito, como si el monte fuera algo que esté sucio. La mayoría de los productores agropecuarios lo que hacen es, no, tengo que limpiar el campo. Limpiar el campo es o quemando o pasando los arados para que no quede nada. Bueno, el monte es muy extenso y por ende también van cambiando un poco las regiones climáticas. Desde el punto, por ejemplo, abarca tanto Bariloche, que es zona de cordillera, como Viedma, que estamos cerca del mar. Por ende, en el monte tenemos cambios en la vegetación que están relacionados también con el cambio del clima, de zonas muy húmedas a muy secas en el extremo medio de la provincia, y ya donde nosotros nos encontramos, que es una zona semiárida, porque tenemos la influencia marítima que aumenta un poquito esta humedad. Por ende, las plantas se van ajustando también a eso, y también va habiendo distintos, si bien hay algunas representantes comunes en todo el monte, hay otros que se ubican solamente en determinadas áreas. La importancia de protección de cualquier ambiente, y en especial el monte, es que nos brinda lo que nosotros llamamos la farmacia. Yo me pregunto, a mí ahora me duele la cabeza o estoy resfriada, hago 5 cuadras y voy, compro un medicamento y se acabó. ¿Qué hacían las personas hace 150 años en el medio del campo, entre medio de sus ovejas, entre medio de su ganado, donde no tenían vecinos, donde el pueblo más cercano estaba a 200 kilómetros? ¿Cómo hacía para sus problemas si tenían piojos los animales o ellos mismos? ¿Qué pasaba si tenían reuma o le dolían los huesos? ¿Qué pasaba si tenían tos? ¿Qué pasaba si tenían una alergia? Cosas comunes. ¿Qué pasaba? ¿Se tenían que morir? No. Eran muchos más sabios que nosotros. Nosotros hemos llegado a caminar 10 cuadras a una farmacia. Ellos caminan a la vuelta de su casa y tienen un montón de plantas que brindan sus principios activos para curarlos o para aliviar esas dolencias del momento. Entonces así era como descubrieron que de la corteza de ciertas plantas y mezclado con azúcar quemada se curaban de la tos o una gripe. Sabían perfectamente que mezclando las hojitas con el mate podían tratar sus problemas de reuma. Sabían perfectamente que calcinando las hojas o los troncos de algunos arbustos podían curarse o tratar una infección por piojos. Y todo eso lo sabían y fue trasladándose de generación en generación. Pero la comodidad nos ganó y fue mucho más fácil emplear un dinero en ir a comprar un medicamento que quizás tomarnos el tiempo de poder apreciar qué podemos obtener o qué nos brinda ese vegetal a nosotros. Y las plantas en general desarrollan muchos mecanismos de defensa y adaptan su metabolismo a eso. Una de las estrategias es ciclos de vida muy largos, tardan mucho tiempo en germinar las semillas. Una planta que yo hoy pongo en el monte, por ejemplo de alpataco, tarda 6 años en dar una chaucha, o sea, mientras tanto hace reproducción vegetativa, pero no hace chaucha, no da semilla. Y por otra parte hay otro tipo de adaptaciones, que es que las plantas, por ejemplo, cuando las condiciones son muy limitadas, generan un montón de proteínas que le permiten que no sean depredadas, que no compita con una planta vecina. Entonces estas proteínas se encuentran acá y no se van a encontrar en otras plantas. Por ahí la misma planta que acá desarrolla determinados niveles de proteínas, eso no se encuentra en la misma planta en el Monte Norte, por ejemplo, en Córdoba. Entonces hay muchos metabolitos, esas proteínas se denominan metabolitos secundarios, son proteínas básicamente de defensa, y estas plantas del monte tienen mucha cantidad, de lo cual se desconoce prácticamente todo. Las plantas del monte no se ha hecho un background de cuáles son las proteínas que están teniendo.
Por eso la parte química de los proyectos abarca esta bioprospección, esta búsqueda de nuevas proteínas, de nuevos metabolitos en estas plantas. Así que los montes son como una farmacia. Bueno, está para tenerlo en cuenta. Yo me quedo pensando en estas cosas y además me salen otras preguntas. ¿Quién decide que la maleza es maleza? ¿Quién decide que esos yuyos son mugre y son malos? ¿Por qué hay que limpiar el campo para ponerle una sola cosa que va a ser la única que viva en vez de esa biodiversidad que a mí la verdad que me convence bastante más? Vamos a preguntarle a la gente que está en la calle qué yuyos medicinales conocen. ¿Los usan? ¿Les gustan? Bueno, los yuyos medicinales, por lo que tengo entendido, son hierbas que aportan de alguna manera sustancias que mejoran nuestra salud en caso de la que necesitemos. Los yuyos medicinales son como las plantas que sirven para nuestra salud, ¿no? Como lo dice la palabra. Bueno, yo hago tratamiento con homeopatía, o sea, con tinturas madres, con un médico homeópata recibido, y me dan según las necesidades del cuerpo, o sea. También nuestros orígenes se han utilizado mucho y creo que todo lo que provenga de la tierra, de la naturaleza, es mucho más sano que lo que por ahí muchos médicos nos llenan de pastillas, de antibióticos. No soy consumidor, digamos, de yuyos medicinales, alguna que otra vez he consumido. Y después también tengo en mi patio ortiga, que cada vez que tengo alergia preparo el agua de ortiga y me resulta. Puedo citar una cantidad innumerable, pero fueron parte de alguna manera de mi desarrollo. Yo consumo bastante, siempre más o menos dentro de lo básico que son manzanilla, cedrón. Bueno, el jengibre lo utilizo, no es un yuyo, pero también es medicinal. Menta, romero, que tienen propiedades curativas que son naturales y que por ahí no nos llenan tanto de antibióticos, que por ahí lo que hacen el negocio de los laboratorios hoy en día es producirnos la enfermedad para después darnos el supuesto antibiótico que nos va a sanar. Sí, por ejemplo, uno era extracto de lapacho, después otro es equinacia, betula alba, esas son algunas de las que recuerdo. Pero también es un material, un elemento que nos provee la tierra y está al alcance. El tema que, bueno, hay que educarse para eso, para poder ingerirnos, hay que tener toda información. En mi infancia y mi adolescencia, en mi lugar natal, conviví, viví, crecí con muchas hierbas medicinales. De este sentimiento, motor de la conciencia, vida y alimento, agua que habla, por eso te digo somos agua. Volvimos con Somos Agua que Habla, televisión dedicada a la naturaleza. Para vos, que te quedaste con ganas de ser un niño un rato más, ir a la plaza y jugar en las hamacas. Para vos, que el circo siempre fue una gran inspiración, se viene nuestro informe en armonía, donde vamos a conocer algo acerca del acro yoga. Mi nombre es Eber Bustamante y hago esta actividad que es el acroyoga hace aproximadamente un año. Es una disciplina que me gusta hacer muchísimo, me resulta muy gratificante
porque me conecta conmigo mismo, me tranquiliza un montón mentalmente. Esto de hacerlo de a dos, esto del acrodudo también conocido así, el confiar en el otro, en el partener, en el compañero, en lograr esa conexión y fluir en el movimiento. Y lo que ofrece es esto de poder concentrarse y de estar, es como, yo diría, como una meditación activa, donde me concentro y me centro en la actividad que estoy haciendo en el aquí y ahora, alineándome a la vez que lo voy haciendo. Requiere un trabajo de fuerza también, de locación, de concentración, además que te permite alinearte y centrarte. Es muy grato poder hacerlo y poder fluir con el otro, que el otro también confíe tanto en el que va a ser de base, que es el que sostiene, pero aún así el que va arriba. Es un trabajo de a dos. Mi nombre es Romina. Cuando hago esto me siento como muy relajada, conecto conmigo misma y fluye, no sé. Cuando vos respirás adecuadamente, es cuando más control de tu cuerpo tenés. El respirar adecuadamente te lleva a un estado de concentración en donde vos podés darte cuenta qué parte de tu cuerpo estás usando. Somos parte de un todo. Hacer acroyoga, más en la naturaleza, te conecta totalmente con el universo, diría yo. Estás en un momento vos y la naturaleza, tiene mucho que ver. Somos todos parte de un todo. Yoga y acrobacia. Buenísima combinación. Ahora nos vamos con otra combinación espectacular. Cocina y producción de alimentos. Hasta ahora hemos recorrido juntos un camino que nos llevó a entender cómo la industrialización trae problemas no solo de salud, sino también ambientales y además una gran pérdida de nutrientes en tus alimentos. Pero ¿cómo podrías asegurarte la buena entrada de nutrientes? La agricultura orgánica es la respuesta. Cantidad y calidad de nutrientes. No utilización de agrotóxicos, alimentos completos, rotación de cultivos y cuidado de la salud del suelo. Cualquier persona puede producir alimentos aún en espacios pequeños como balcones, veredas, terrazas o patios. Es importante entender que si no tenés tiempo, no tenés espacio, también podés potenciar espacios como las ferias, los intercambios o aquellos lugares donde detectes que hay alimentos de calidad. Otra posibilidad es que reconozcas aquellos alimentos que exceden en la naturaleza en tu zona y te dediques a recolectarlos. Te podés sorprender de la cantidad que podés hallar en tu lugar. Todo esto colabora a aumentar tu soberanía alimentaria, que es el derecho que tienen todos los pueblos a elegir de qué manera alimentarse. Esto trae sus beneficios. Empodera localmente, pone en manos de la gente la tierra y los recursos. Potencia las economías regionales. El acceso a alimentos de calidad que potencien tu salud y tu soberanía, una vez más queda en tus manos.
Ahora llegamos al final de Somos Agua que Habla. Como viste, hablamos de la producción de alimentos y hablamos también de las medicinas naturales. Particularmente de estos dos temas me voy a detener para decirte una cosita. No todos podemos tener una huerta orgánica. Como dije antes, tampoco todos tenemos un monte en el patio de nuestra casa. Algunos ni siquiera tenemos patio y nos tenemos que conformar por ahí con el balcón. Pero sí podemos empezar a pensar y también a adoptar ciertas cosas que a nuestra vida cotidiana le va a ser bastante mejor. Es cosa de ponerse a pensar un ratito nada más y ver de qué manera ocupamos el tiempo. Y también tener en cuenta que no todo lo que vamos a obtener tiene que salir del supermercado o tiene que salir de la farmacia en forma de una caja de pastillas. Es un camino largo y no lo vamos a resolver en un capítulo de un programa de televisión. Para eso tenemos el próximo capítulo de Somos Agua que Habla, a donde vamos a conocer acerca de la permacultura, que es una disciplina que se enfoca para tratar de resolver la vida de una manera armónica, donde la naturaleza y los intereses de las personas estén en un mismo plano. Además vamos a hablar de biodiversidad y de otros temas. Y además nuestras secciones, en armonía, cocina natural, vos ya sabés, porque nos venís mirando. Esto fue Somos Agua que Habla, televisión dedicada a la naturaleza. Y no te olvides, además, de buscarnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, danos tus comentarios. Nosotros estamos acá no solamente por nosotros, también por ustedes, para que nos cuenten qué opinan y qué les parecen estos temas. Muchas gracias. De un mundo sin agua yo no quiero ser testigo. ¿Cuál es la sustancia de este sentimiento? Motor de la conciencia, vida y alimento. Agua que habla, por eso te digo, somos agua que habla, conocimiento vivo. Llega o no llega a cada terraza, llega a tu cabeza. Llega o no llega a la canilla de tu casa. ¿Cuál es la sustancia de este sentimiento? Motor de la conciencia, vida y alimento. Agua que habla, por eso te digo somos agua.